Seguimos con los estudios sociales. En esta ocasión veremos historia de los Estados Unidos. Bueno, hemos corrido con esa idea que nos enseña que, Cristóbal Colón fue el primero que llega a América para descubrir América. Pero hay por ahí información de que 400 años antes, Leif Erikson, que venía al mando de vikingos, de los vikingos, fueron los que llegaron por ahí a las costas canadienses. Entonces ahí ya 400 años antes ya había gente del Nuevo Mundo, o sea, del mundo de Europa, llegando a América, a esas tierras que ahora se conocen como Terra Nova. Es una provincia canadiense. Entonces los primeros en llegar a América realmente fueron los vikingos, no tanto Cristóbal Colón. Muy bien, surge una nueva nación. Después, el segundo lunes de octubre, en el día pasados 400 años, llega Cristóbal Colón. Entonces se festeja el día de Columbus Day, el segundo lunes de octubre. En memoria, bueno, se escucha hasta gracioso, pero es en memoria de un error, de un hombre. Él no venía a descubrir América. Él viajaba a India. Él iba a las tierras hindúes y pensó haber llegado a la India cuando realmente había llegado a lo que ahora conocemos como América, y llamó a los nativos de acá indios, a la gente que habitaba América en ese tiempo. Entonces, él, creyendo que había llegado a la India, resulta que estaba descubriendo un nuevo mundo, América. No se le llamó América cuando él llegó, ni por él no fue el que le llamó América. Empieza esta nueva nación a surgir, pero llegan otros exploradores. No fue el único. Cristóbal Colón, ya vimos que los vikingos antes, pero en ese periodo había algunos aventureros, había muchos aventureros. Cristóbal Colón era alguno de ellos, ¿no? Américo Vespucio era italiano, quien fue el que, a esta persona se le toma el nombre para llamar aquí a nuestras tierras América, por este señor, Américo Vespucio. También Hernando de Soto, que era español. Américo Vespucio era italiano. Américo Vespucio fue el que prestó, regaló su nombre, o al que se le tomó el nombre, se le dio el honor llamando a nuestras tierras América. Hernando de Soto era español, que también era aventurero de esos tiempos. Francisco Vázquez de Coronado, también español. Juan Cabot, ese era inglés. Y Enrique Hudson, holandés. Nuestras tierras tienen una riqueza multicultural. No somos todos originarios de los nativos americanos. Muchos tenemos ascendencia italiana, española, inglesa, holandesa y de algunas otras nacionalidades, que eso se lo debemos a todos estos aventureros que estuvieron llegando en diferentes periodos, por diferentes costas, a nuestro territorio americano, que ahora es nuestro territorio. Muy bien, avancemos un poco en el estudio de la historia de los Estados Unidos, la formación de las 13 colonias. Pelearon Francia e Inglaterra en el año 1700 por los territorios del norte, del centro de Norteamérica. Esa lucha se le llamó la Guerra Franco-Indígena. Venían a poseer, a quitar la tierra y quedarse con él. Entonces se gana esa guerra y se le da el control absoluto a Inglaterra. París
le dio el control absoluto a Inglaterra sobre las tierras desde la costa este del río Mississippi, desde la costa este hasta el río Mississippi. Las tierras de Georgia a Maine se conocieron después como las 13 colonias, esa sección del territorio de los Estados Unidos. En las primeras 13 colonias, un gobernador nombrado por el rey de Inglaterra gobernaba cada colonia. Las colonias le rendían cuentas, tributo a Inglaterra, no eran independientes, dependían de su rey, el rey inglés. Y bueno, venía mucha gente a las tierras de América a ser parte de la población, pero la mayoría de esa gente que llegaba y formaba parte de las 13 colonias era gente pobre, de escasos recursos. No venían a invertir, no venían a negociar, no venían a comprar tierras. La mayoría de ellos venían a buscar una oportunidad, a buscar una nueva vida. Bueno, los peregrinos de la colonia de Plymouth y de Massachusetts sobrevivieron el primer año con la ayuda de los nativos, de los indios de esa localidad, de ese territorio, que ellos mismos les enseñaron las artes de plantar, de cultivar la tierra con el maíz. Bueno, en el año de 1621, después de un periodo de aprendizaje, de un periodo de sufrimiento, de hambre, tienen una buena cosecha y se juntan a celebrar este año esa buena cosecha. Los nativos y los integrantes de estas colonias. Entonces ahí se celebra el primer día de acción de gracias. Thanksgiving, el día de acción de gracias. Muy bien. En el año de 1767, después de la guerra franco-indígena, que ya vimos hace un momento, el rey Jorge III decreta que los colonos, o sea, los que integran las 13 colonias, la gente, deberían de pagar impuestos con el Real Decreto de la Estampilla. Este asunto trajo conflicto. Esta resolución, este decreto al final trajo desacuerdo, conflicto, hubo inconformidad y ese tiempo se le conoce como el Boston Tea Party, donde los integrantes, esas personas, al momento de protestar, tiran té ahí en un puesto en Boston. Bueno, estamos estudiando las 13 colonias, historia de los Estados Unidos. El Parlamento inglés responde con un conjunto de decretos, algunas reglas, algunas normas que igual los colonos no aceptaron bien, más bien no las aceptaron. Tuvieron que cumplirlas por un tiempo, pero no era algo que estuvieran aceptando. Es conocido, este grupo, este conjunto de decretos es conocido ahora como leyes intolerables. Las leyes intolerables. En ese tiempo ya estaban dándose esas fricciones. Ya estaba por ahí ese estira y afloja entre el rey y los súbditos de acá, de las nuevas tierras, de las 13 colonias. Ya era mucho estar pagando impuestos al rey en Inglaterra, también a estarse tener que responderle también al rey en Francia. En septiembre de 1774 se decretó el primer Congreso Continental, representado
por las 13 colonias. Es muy importante tomar nota de este dato. Es en 1774 cuando se crea el primer Congreso Continental de las 13 colonias. En 1775 ya empiezan los levantamientos armados, ya empiezan las guerras, las guerrillas, ya la inconformidad ya estalla en guerra. Y luego tuvo lugar un segundo Congreso Continental. El panfleto del colonizador Thomas Paine, así decía esta frase: sentido común. Bien, seguimos con nuestro estudio de la historia de los Estados Unidos, las primeras 13 colonias. Thomas Jefferson fue el que redactó la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson, recuerde, Declaración de Independencia, Thomas Jefferson. Muy bien, en el segundo Congreso Continental se aprobó esta declaración el día 4 de julio de 1773. Yo creo que esta fecha es muy común. Yo creo que le suena. El 4 de julio es cuando ahí vienen los fuegos pirotécnicos y todo el país se une en una celebración. Muy bien. Yo le recomiendo que se dé tiempo de estudiar, de leer la Declaración de Independencia. Estamos en la tierra de los Estados Unidos. Bueno, es bien importante conocer esta Declaración de Independencia. Muy bien. Empiezan los problemas a agravarse. Está la guerra revolucionaria, la guerra civil. Empieza este periodo, que es un periodo bastante tedioso, bastante largo, muy costoso, y no solo para un lado, sino para ambos lados. Esta guerra trae un costo grande a ambos lados y termina hasta 1781. En 1783 se firma el Tratado de París, que, fíjese bien lo importante de este tratado, le da la independencia a los Estados Unidos. Y no nomás le da la independencia a los Estados Unidos, sino que también se le dan los territorios que Inglaterra había ganado. Acuérdense, en la guerra franco-indígena. Estados Unidos empieza a formarse como esta nación, como una nación, empieza a apoderarse de su propio territorio ya en esta época. Entonces viene ya la Constitución de Estados Unidos, empieza el federalismo. Muy bien, la Constitución, siempre las constituciones son creadas para hacer o formar un sistema de gobierno, el gobierno federal en este caso. Las constituciones son las reglas, las normas que van a regir un organismo o una nación entera. Ahora, después de que se decreta o se constituye este sistema, se da la Constitución, empieza otro tipo de problema, aunque no como la guerra civil, pero también se puede decir problema porque no fue aceptada tan fácilmente. Había problemas, disputas, pleitos, alegatos entre federalistas y antifederalistas. Los federalistas eran en la mayor parte comerciantes y los antifederalistas los campesinos. Estos problemas
son los que regularmente se han dado y más cuando algunas naciones han empezado a formarse, a ser independientes, a formar sus normas de gobierno, siempre los comerciantes, siempre la gente de dinero y los campesinos. Bueno, Alexander Hamilton, que era federalista, es una de las dos figuras. El otro es Thomas Jefferson, antifederalista. Muy bien, donde en este tiempo, donde se están dando estos conflictos. Muy bien. Empieza los inicios de la política interna y las relaciones exteriores. Estados Unidos empieza a fortalecerse como nación y también empieza a darse a conocer a el mundo como una nación. Estados Unidos cuenta con una gran, en este tiempo, entre en el año ya de 1791 y 1803, ya cuenta con una gran expansión geográfica, mucho territorio, un territorio enorme. Durante la administración de George Washington, entre 1791 y 1796, fueron admitidos en el territorio de Estados Unidos Vermont, Kentucky y Tennessee. Esos tres estados que ayudan, contribuyen al crecimiento de esta nación. En 1803, bajo la administración del presidente Thomas Jefferson, fue admitido el estado de Ohio. Fue una de las más grandes, bueno, la más grande adquisición fue la compra de Luisiana. Eso se le pagó, eso fue una compra que se le hizo a Francia. En aquel tiempo, fíjese, se compra Luisiana por 15 millones de dólares. Estados Unidos le paga a Francia. En 1812, Estados Unidos le declara la guerra a Gran Bretaña. La guerra de 1812. El presidente Madison estuvo de acuerdo en la guerra, porque supuestamente habían intervenido en el comercio con otras naciones europeas y habían apoyado a los indígenas del oeste de América en la rebelión. Estados Unidos no ganó. En 1814 la guerra es abandonada. No podemos decir que Estados Unidos ganó. La guerra es abandonada con lo que se le conoce como el Tratado de Ghent. Tratado, fíjese bien, el Tratado de Ghent. En 1814 es cuando esta guerra, Estados Unidos contra Gran Bretaña, se abandona, se deja. Bien, seguimos adelante. Recuerde, estamos estudiando la historia de los Estados Unidos, la democracia de Jackson y la guerra con México. Bien, Estados Unidos sigue creciendo. Estados Unidos todavía a ese tiempo no era la nación que conocemos ahora. Con todo este territorio había todavía mucho territorio que conquistar, que comprar, que poseer, y no se había detenido Estados Unidos en ese objetivo. Andrew Jackson, sureño, héroe de la guerra de 1812, tuvo una posición populista. Entonces, él dijo o sostuvo que toda la gente debería tener voz y voto sobre las decisiones del gobierno. Muy bien, el gobierno populista. En este caso, bueno, podríamos decir, es un movimiento populista. Después, a causa de la anexión de Texas, se temía que hubiera guerra entre México y Estados Unidos. Texas viene y forma parte de Estados Unidos. Entonces, hay esa poco preocupación de que se pudiera dar esta guerra. Bueno, James Polk, sucesor de Jackson, él no tenía ese temor ya.
Pero ya lo de Texas había pasado, ya no predominaba ese temor de que podría haber hostilidades entre México y Estados Unidos por el asunto Texas. Después cuando Polk no pudo comprar, seguía la adquisición, Estados Unidos seguía creciendo, seguía adquiriendo terreno, ya sea comprándolo o conquistándolo. Trató de comprar el estado de Nuevo México y California, pero no pudo comprarlo. Entonces es cuando Estados Unidos le declara la guerra a México para adquirir esos dos estados. Muy bien. Pero esto concluye con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahí fue, ese tratado es el que termina la guerra. Entonces México cede su parte en 1848. Y bien, lo que pasó, pues ahí es, ante la guerra, en 1850, todo el territorio estaba bajo el poder federal, el gobierno federal. Se pagaban tarifas, cada región tenía impuestas, aranceles, impuestos, y algunos, en ese tiempo pues estaba todavía en auge esa ideología, el concepto de la soberanía popular, ese movimiento populista. Los abolicionistas creían que la esclavitud no era buena, que era perversa, era dañina, como lo conocemos ahora. Se violentan los derechos humanos. En ese tiempo no se veía esto, no se conocía. Entonces ellos, los abolicionistas, ellos insistían en que se le debería de dar voz y voto, se le debería de dar libertad a todo ser humano, a todo habitante del mundo, pero principalmente de esta nación. Todavía no sucede la guerra. Antes de la guerra, en 1857, Dred Scott empeoró ya esas relaciones que había entre los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur se oponían a la abolición, cuando los estados del norte ya querían que hubiera libertad para los esclavos. Un esclavo fue y demandó su libertad ante la Suprema Corte del territorio del norte, del territorio donde había sido llevado por su amo. Su amo lo lleva por alguna razón al norte. Él va y reclama su libertad ante la Suprema Corte, pero la Corte dictamina que él era propiedad de su amo. No le dio la libertad, sino lo dejó como esclavo y le dijo: no tienes libertad, no te concedemos ese derecho, sigue siendo parte de las posesiones de tu amo. Entonces, los estados del sur estaban contentos con la decisión de la Corte, porque no favorecía la abolición, sino más bien que permaneciera la esclavitud. Pero los estados del norte estaban ofuscados, molestos, no lo aceptaron, se opusieron rotundamente. Las tensiones estaban cada vez más fuertes. Bueno, es cuando este era el preludio para la guerra civil. En 1842, el presidente Lincoln hizo una